Occidente está en peligro. Una podredumbre insidiosa se ha instalado, carcomiendo los cimientos de nuestra otrora gran civilización. Nos enfrentamos a una confluencia de crisis económicas, políticas y, sobre todo, culturales, que amenazan con desgarrar el tejido de nuestras sociedades. En el corazón de esta vorágine se encuentra una ideología perniciosa, a menudo disfrazada con el lenguaje de la justicia social, el wokismo. Lo que comenzó como un llamamiento a la igualdad racial, se ha transformado en una monstruosa caricatura de lo que fue. Como un virus, se ha infiltrado en cada faceta de la vida occidental, desde nuestras universidades y medios de comunicación hasta nuestros gobiernos y corporaciones. Sus tentáculos ahogan la libertad de expresión, sofocan la disidencia y reemplazan la razón con el dogma. Los síntomas están a nuestro alrededor. Nuestros hijos son adoctrinados con culpa y vergüenza por su herencia. Nuestra historia se reescribe. Nuestros héroes son derribados. Nuestros valores denigrados. Se nos dice que Occidente es inherentemente racista, sexista y opresor, una narrativa que nuestros enemigos abrazan con entusiasmo. Lo que está en juego no podría ser más importante. Nos enfrentamos a una elección clara: sucumbir al canto de sirena de la autodestrucción, o redescubrir la fuerza y la resiliencia que una vez hicieron grande a Occidente. El tiempo de la complacencia ha terminado. El tiempo de la acción es ahora. La palabra woke una vez tuvo una apariencia de nobleza. Significaba una conciencia de la injusticia racial, un llamamiento a desmantelar la opresión sistémica. Pero como una semilla sembrada en tierra envenenada, pronto se convirtió en algo retorcido e irreconocible. Impulsado por un cóctel tóxico de teoría académica, indignación en las redes sociales y política de identidad, el movimiento por la justicia social se transformó en una cruzada por el igualitarismo radical. La igualdad de oportunidades ya no era suficiente. Exigía igualdad de resultados, impuesta por una campaña implacable de censura y recriminación. El lenguaje del privilegio, las microagresiones y la apropiación cultural se convirtieron en armas utilizadas para silenciar la disidencia e imponer la conformidad. Cualquiera que se atreviera a cuestionar la nueva ortodoxia era tildado de hereje, fanático, enemigo del progreso. Así, la noble búsqueda de la justicia fue secuestrada por una nueva generación de jacobinos y meapilas, ansiosos por derribar las mismas instituciones que habían traído libertad y prosperidad sin precedentes a Occidente. Mientras Occidente se entrega a esta orgía de autoflagelación, nuestros rivales observan con una mezcla de diversión y desprecio. Mientras derribamos estatuas y debatimos pronombres, ellos construyen imperios. China, con su despiadada eficiencia, expande su poderío económico y militar, con la mirada fija en el dominio global. Rusia, bajo el puño de hierro de Putin, reafirma su influencia en el escenario mundial, explotando la debilidad y la división de Occidente. ¿Y cuál es la respuesta de Occidente a estas amenazas existenciales? Redoblamos las mismas políticas que nos han debilitado. Nos obsesionamos con las cuotas de diversidad y los baños de género neutro, mientras nuestros enemigos invierten en misiles hipersónicos e inteligencia artificial. Somos como un guerrero otrora poderoso, tan consumido por la duda y las disputas internas que no nos damos cuenta de los bárbaros a las puertas. La historia enseña que los imperios decadentes están listos para la conquista. Occidente ignora esta lección bajo su propio riesgo. Se nos dice que la diversidad es nuestra fuerza, pero este mantra suena hueco ante el creciente malestar social y la balcanización cultural. En ciudades de toda Europa, han surgido zonas prohibidas donde las leyes occidentales se ignoran abiertamente y la ley sharia prevalece. Existen sociedades paralelas en medio de nosotros, cuya lealtad a sus patrias adoptivas es cuestionable en el mejor de los casos. La misma permisividad que define a Occidente, nuestra tolerancia, nuestra apertura, está siendo explotada para socavar los cimientos mismos de nuestra sociedad. Estamos presenciando una conquista cultural a cámara lenta, una erosión gradual de los valores y tradiciones que han definido la civilización occidental durante siglos. El reciente escándalo de USAID es un síntoma de un malestar mucho más profundo que aqueja a Occidente. Esta agencia, antes respetada, encargada de proporcionar ayuda humanitaria en todo el mundo, ha sido expuesta como un pozo negro de corrupción y mala gestión. Miles de millones de dólares destinados a las personas más vulnerables del mundo han sido desviados para llenar los bolsillos de funcionarios corruptos y financiar proyectos dudosos. Mientras tanto, los mismos ciudadanos que financian este gigante burocrático se distraen con debates interminables sobre identidad de género y apropiación cultural. El escándalo de USAID es un microcosmos del declive de Occidente, una historia de podredumbre institucional,
prioridades equivocadas y una desconexión entre las élites gobernantes y las personas a las que dicen servir. Al adentrarnos en el tejido de la sociedad occidental, descubrimos una fuerza mayor, más nefasta, en juego. No se trata solo de corrupción burocrática o prioridades equivocadas. Se trata de un eclipse cultural que amenaza con oscurecer la esencia misma de lo que significa ser una sociedad cohesionada. En el corazón de esta lucha cultural se encuentra el concepto de woke. Inicialmente un movimiento por la justicia social y la conciencia, se ha transformado en una fuerza divisiva, enfrentando a las comunidades entre sí y erosionando los valores comunes que alguna vez las unieron. El enfoque implacable en la política de identidad y las quejas sociales ha creado un entorno donde el diálogo se sofoca y las voces disidentes son silenciadas. Este eclipse cultural no ocurre de forma aislada. Está siendo alimentado por un panorama mediático que prospera con la indignación y la división. Pero las consecuencias de este eclipse cultural van más allá de la mera discordia social. Tiene impactos tangibles en el gobierno, la educación e incluso las relaciones internacionales. A medida que las sociedades occidentales se vuelven más fragmentadas, su capacidad para proyectar unidad y fuerza en el escenario mundial disminuye. Esta vulnerabilidad no pasa desapercibida para las potencias rivales, que están ansiosas por explotar estas divisiones para su propio beneficio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿puede Occidente superar este eclipse cultural o seguirá descendiendo a un estado de perpetuo conflicto y decadencia? La respuesta no está en manos de las élites ni de los medios de comunicación, sino en la voluntad colectiva del pueblo de reclamar un sentimiento compartido de propósito e identidad, y sobre todo, sentido común. Mientras navegamos estos tiempos turbulentos, una cosa está clara: la supervivencia de la civilización occidental depende de su capacidad para trascender el eclipse cultural y redescubrir los valores que alguna vez la convirtieron en un faro de progreso e ilustración. La llegada de Donald Trump al poder en 2016 no fue casualidad. Fue la respuesta de millones de ciudadanos que vieron cómo su país se desmoronaba bajo el globalismo woke. Ahora, con su regreso al escenario político, la batalla por la recuperación de Occidente se intensifica. En Europa, líderes como Giorgia Meloni en Italia y Marine Le Pen en Francia están desafiando el orden establecido y planteando una alternativa clara: o defendemos nuestra identidad y soberanía, o nos rendimos al suicidio cultural. Occidente está en un punto de inflexión. Si seguimos por este camino, la autodestrucción es inevitable, pero aún hay tiempo para reaccionar. Aún podemos recuperar nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro futuro. La pregunta es: ¿despertaremos a tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este vídeo. Porque el futuro de Occidente depende de que más personas abran los ojos antes de que sea demasiado tarde.